del Poder Judicial. Y de esta historia vamos a otra en el Congreso. Desde hace algunos días el ministro de Economía, Ismael Benavides, manifestó su malestar por la aprobación de una ley que consideraba no debía aprobarse, la Ley de Protección Patrimonial a las empresas azucareras. Se trata de la ley conocida como la Ley Oviedo. ¿De qué se trata esto y qué es lo que está en juego aquí? Carlos Hidalgo nos cuenta de algunos conflictos de interés de esta norma que fue aprobada esta noche en el Congreso de la República. Veamos. 500 soles más. ¿Cómo vamos a pasar nuestra Navidad? Este final de legislatura al parecer va a traer más de una sorpresa de contrabando. La noche del jueves pasado y mientras el Pleno del Congreso discutía la aprobación del presupuesto 2011, un sector de la bancada aprista, liderada por Jorge del Castillo, pretendió meter en agenda para su discusión el controvertido proyecto de ley de protección patrimonial que en buena cuenta busca extender por un año más la protección contra embargos de los activos de las azucareras quebradas, en donde el Estado mantiene una importante presencia accionarial. El pedido no prosperó entonces, pero llamó la atención como cierto sector de la bancada aprista y de otras bancadas defendía ardorosamente el proyecto de ley. ¿Por qué? Hay algunos que están trabajando, que tienen diversos negocios y claro, los apoyan directa o indirectamente. ¿Usted tiene una empresa que se llama Motrix? Sí, sí. ¿Esa empresa da servicios a empresas del Grupo Oviedo? Se puede decir que a Pomalca, no a Oviedo. ¿Usted ha sido asesor legal del Grupo Oviedo, de la azucarera Pomalca y Tumán? De la azucarera Pomalca, pero no del Grupo Oviedo. El proyecto de ley que al cierre de esta nota era nuevamente discutido en el Pleno del Congreso busca extender los alcances de la Ley 28027 que data del 2003. La ley entonces, en su espíritu inicial, buscaba proteger el proceso de capitalización de la deuda tributaria de las dos empresas azucareras que se acogieron a este marco normativo. Desde el 2003 hasta la fecha, se expidieron 5 leyes que prorrogaban el plazo de un año para que estas azucareras pudiesen capitalizar la deuda que tenían con el Estado a través del siguiente modelo. La deuda estatal era convertida en acciones a favor del Estado, que luego este vendía dando paso a nuevos inversionistas. 10 empresas lograron con éxito sortear este asunto. Las únicas que no lo han hecho hasta este momento han sido Pomalca y Tumán, administradas judicialmente por la familia Oviedo desde el 2004 y 2006 respectivamente. Todos quisiéramos también tener ese tipo de privilegios, pero eso atenta contra la competitividad y además es una cosa totalmente ilegal porque los trabajadores no cobran, salvo el día a día, pero los de atrás les han ofrecido un plan de pago de más de 16 años para que ellos puedan cobrar. Tanto Tumán como Pomalca se encuentran bajo la administración judicial de Edwin Oviedo Picotito a través de medidas cautelares que a muchos han llamado la atención. Según los que se muestran en contra de su permanencia en estos emporios agrarios, ha venido gestionando a las empresas sin pagar las deudas correspondientes a la SUNAT ni los compromisos salariales con los ex trabajadores, pero eso sí, ganando mucho dinero. A través de medidas cautelares de jueces corruptos han logrado mantener, adquirir o tomar la administración de estas dos emporios industriales, agroindustriales, a través de jueces corruptos, suplentes y a través de un recurso, una medida cautelar temporal. Y así, temporalmente, están ya 5 o 6 años sacando mucho dinero sin meter nada a la empresa. La situación de los jubilados de la AFP de Tumán y Pomalca se hallan en un mal estado. ¿Por qué? Porque cada jubilado está ganando 400, 500 soles de la AFP. ¿El por qué? Porque el señor Oviedo no le quiere pagar a la AFP. No le quiere pagar a la AFP. ¿Por qué la ley termina beneficiando al Grupo Oviedo? Porque los mantiene literalmente en la administración judicial de las dos azucareras, evitando que se pueda vender las acciones del Estado, que en el caso de Pomalca llegan al 33% y en Tumán al 7%. La ley también evita que Indecopi entre a tallar con un proceso concursal que termine por arreglar la situación con los innumerables acreedores. Nosotros a la fecha hemos presentado los estados financieros auditados desde el año 2002 hasta el 2009, hasta el 31 de diciembre del 2009. Inclusive información que no encontramos, tuvimos que reconstruir toda esta información y nosotros somos más bien lo que hemos actualizado todo esto y está entregado al mercado.
Esto fue lo que dijo el gerente general de Pomalca, Antonio Becerril, al programa Rumbo Económico de Canal N ayer. Ellos sostienen que la figura es distinta, que sus números están en azules y que cumplen con todas sus acreencias. Sin embargo, ¿por qué en el Congreso se mueven tantos intereses a favor de que esta ley se apruebe? El congresista García Belaúnde sostuvo en días anteriores que existía en el Parlamento una bancada del Grupo Oviedo. Sin llegar a tanto, ciertos hechos nos llamaron la atención. Por ejemplo, el congresista Franco Carpio de Unidad Nacional tiene una empresa Motrix EIRL que le alquila vehículos de carga a las azucareras del Grupo Oviedo, como hoy nos admitió, al igual que su decisión de votar a favor de la ley. ¿Usted tiene una empresa que se llama Motrix? Sí, sí. ¿Esa empresa da servicios a empresas del Grupo Oviedo? Se puede decir que a Pomalca, no a Oviedo. Y no solamente le da servicios de hace una semana o hace un año. Eso ya es de historia. Cuando estas empresas pertenecían antes de las cooperativas, lo que llamaban a los dueños, en este caso en Pomalca Los Piedra, ya trabajábamos ahí. Mi familia se dedica al transporte. ¿Votaría a favor de que se mantenga? Voy a votar a favor. Sí, voy a votar a favor. El aprista Humberto Falla La Madrid, en otro gesto de honestidad, también nos reveló que había sido asesor de la azucarera Pomalca entre el 2001 y el 2005, un año después de que el Grupo Oviedo entrara a tallar en la azucarera. También nos confirmó su deseo de votar a favor de la ley, claro que bajo decisión de toda la bancada. ¿Usted ha sido asesor legal del Grupo Oviedo, de la azucarera Pomalca y Tumán? De la azucarera Pomalca, pero no del Grupo Oviedo. O sea, yo antes de ser congresista fui asesor legal externo de la empresa Pomalca y lo fui por 5 años. Con congresistas con un evidente conflicto de intereses de por medio, hoy por la noche la ley fue aprobada por el Pleno del Congreso, a pesar de que en los próximos días habría una confrontación más que evidente con el Ejecutivo, como lo dejó entrever hace algunos días el ministro de Economía, Ismael Benavides, opositor a la medida. Nosotros estamos en contra de este asunto, la verdad. Que después de 6 o más años de protección patrimonial, si no han podido reestructurar, ordenar las empresas, sacarlas adelante, más aún con estos precios de azúcar tan altos que han venido habiendo, la verdad que es una cosa absurda, ¿no? La SUNAT, los trabajadores, nadie puede embargarlos. El control sobre estas empresas, ya que no entra a proceso concursal en Indecopi, que hubiera sido lo normal, bueno, pues la administración hace realmente lo que le da la gana, ¿no? Las bancadas del APRA y el nacionalismo impulsaron una ley que parecería tener nombre propio, además de agentes más que interesados en el seno del Congreso. Y esta noche se aprobó, efectivamente, esto informa el Congreso, tras un amplio debate, el dictamen del proyecto que modifica la Ley de Ampliación de Protección Patrimonial y Transferencia de la Participación Accionaria del Estado en las empresas agrarias azucareras, con la finalidad de establecer medidas para viabilizar el régimen de estas empresas, es decir, prorrogarles un año más la protección patrimonial. El proyecto fue aprobado por 43 votos a favor, 7 en contra, 10 abstenciones, y se exoneró de segunda votación por 42 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones. Amplia mayoría, ningún problema. Pero como ha señalado el ministro de Economía, de lo que se trata acá es de una medida transitoria que fue exitosa para lograr la reconversión de empresas que tenían un modelo empresarial fallido, que quebraron, y en el cual el Estado tenía acreencias y se ha hecho propietario vía acciones de una participación importante. El Estado tiene derecho a cobrar lo que le pertenece, porque el Estado somos nosotros, pues es la plata de todos los peruanos. Y esa situación, que ha sido exitosa en 8 casos, debería ser exitosa en los 10 casos. Justamente 2 empresas son las únicas que quedan que no han terminado de, ¿no es cierto?, reestructurarse patrimonialmente. Y esta protección impide que los acreedores cobren sus acreencias. Y los acreedores son los trabajadores y el Estado, principalmente. 2 más 2 son 4. Lo más probable es que el ministro de Economía pida la observación de la ley.
Y ya están con nosotros, antes de ir a presentar a nuestros invitados, señalar que el señor Antonio Becerril, gerente de la empresa Pomalca, solicitó una entrevista en vivo. Nosotros ofrecimos enviarle nuestras cámaras para que dijera lo suyo, pero como nosotros planteamos una pregunta sobre este tema a la señora Mercedes Arauz ayer, él consideraba que teníamos que darle un derecho de réplica. Estábamos hablando de un proyecto de ley de las discrepancias con una bancada, no solo un tema concreto y particular referido a la empresa Pomalca. Por lo tanto, hemos utilizado sus declaraciones, señor Becerril, ofrecidas al programa Rumbo Económico, para dejar constancia que se intentó tenerlas dentro del reportaje. No aceptó nuestra invitación para participar en él. Y vamos a nuestros invitados. Hoy hubo un lanzamiento importante, el Canal 7 cumplió y lo transmitió además. Pero Pablo Kuczynski se lanza a la presidencia de la República y aquí están los socios. No son los socios de la conquista, no es un sancochado, no es un arroz con mango, es la gran alianza por el cambio. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ellos.